Hola Dani. Hola. Bueno, la doctora Herbal, como mencioné, es residente de pediatría de nuestra universidad de tercer año y ella nos va a hablar sobre algunos trastornos de sueño y más que nada sobre hábitos de sueño, que bueno, es un tema relevante en este tiempo de pandemia. Ya, Dani, comparte la pantalla más. Hola, Puedes buenas comenzar cuando tardes. quieras. Perdón. Puedes comenzar cuando quieras. Dale. Hola, buenas tardes. Hoy quería hablarles un poco sobre los trastornos del sueño, especialmente en el contexto actual que estamos de pandemia, y darles algunas recomendaciones de cómo podemos tratar de mejorarlos. Entonces, primero, como sabemos, el sueño es necesario para todos, tiene un papel fundamental en el desarrollo y en el bienestar infantil, y es durante el sueño donde se establece el equilibrio físico y psicológico básico para lograr un funcionamiento y unas actividades diarias básicas y lo más normales posible. El sueño favorece los procesos de atención y memoria y ayuda a consolidar lo que se ha aprendido. Y es durante el sueño donde se producen además diversas funciones de crecimiento del organismo que se regulan de manera conjunta con este. Por lo tanto, el sueño es importante para que tengamos un niño sano a nivel físico, a nivel cognitivo y también a nivel psicológico. Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que cada niño es diferente. Eh, Generalmente se hacen comparaciones entre distintos niños, comparaciones entre el hijo con el vecino, con los amigos de la misma edad, o incluso entre hijos en la misma familia de distinta edad, y eso no es muy beneficioso para los niños, ya que cada uno es un ente individual y tiene sus propias necesidades y sus propios procesos individuales. Entonces los patrones de sueño y la forma de dormir va a ir cambiando tanto de entre cada individuo como con la edad y con el proceso de maduración particular que va viviendo. Y un sueño inadecuado, ya sea por una cantidad insuficiente o por una mala calidad de él, tiene repercusiones negativas en los niños. Y esto habitualmente se cree que son repercusiones en el sentido de alteraciones conductuales o del comportamiento, que el niño va a tener más sueño al día siguiente, que va a estar más mañosito, pero en realidad va mucho más allá y se pueden generar problemas de salud importantes, como el aumento del riesgo cardiovascular si estas alteraciones del sueño se mantienen a largo plazo. Por lo tanto, es importante tomarle el peso que tienen y hacer algo al respecto cuando los niños tienen alteraciones en el sueño. Entonces es importante, para definir cuando estamos ante un sueño anormal, definir qué es un sueño normal. Como dijimos, este va a ir variando con las diferentes edades, y las horas de sueño recomendadas al día son las que aparecen en esta tabla. Como sabemos, los recién nacidos duermen la mayor parte del día. Generalmente duermen, despiertan, comen y vuelven a dormir, y tienen un promedio de horas de sueño en el día de 16 a 18 horas. Posteriormente esto va disminuyendo, llegando a los 3 a 5 años entre unas 10 a 13 horas de sueño recomendadas al día, y esto incluyendo las horas de siesta, que habitualmente cuando son más pequeños son 2 siestas al día. Esto va disminuyendo, una al día, hasta que finalmente a los 6 años el niño ya no debería dormir siestas habitualmente. Entre 6 a 12 años, la cantidad de sueño recomendada son de 9 a 12 horas, y en la adolescencia ya son de 8 a 10 horas. Es importante recalcar que, como vemos en esta tabla, es un intervalo de horas recomendadas. Por lo tanto no podemos poner una hora fija, un número fijo para cada niño, y siempre tenemos que verlo de acuerdo a su edad y a su desarrollo particular. Y esto es importante considerarlo cuando exigimos ciertas horas de sueño a un niño, que hay que ser realista en cuanto a los objetivos y a las expectativas que tenemos, considerando en las horas que aparecen en esta tabla y que son las recomendadas de forma internacional. ¿Qué sucede ahora en la pandemia? En estos últimos meses, en el contexto que estamos, y sobre todo en el confinamiento que nos encontramos, y sobre todo en nuestra región, esta es una situación de estrés que genera ansiedad, angustia e incertidumbre,
tanto a los adultos como a los niños. Los niños más grandes están expuestos y ven las noticias, reciben mucha información en redes sociales, saben perfectamente lo que está pasando en el mundo y esto les va a generar cierta ansiedad y angustia, pero los niños pequeños también son capaces de percibir esta situación, tanto en las conversaciones que escuchan de sus padres o de su familia, pero también con las mismas conductas que tenemos dentro de la familia y que ellos son capaces de percibirla. Y por supuesto no todos los niños responden de la misma forma al estrés. ¿Y qué son algunos cambios que podemos tener en consideración que reflejen este estrés que están presentando? Pueden presentarse como un llanto excesivo o irritación en los niños más pequeños, volver a comportamientos que habían superado, como por ejemplo hacerse pipí en la cama durante la noche, los niños que ya tenían continencia previa, cuando hay una excesiva preocupación o tristeza en los niños, hábitos alimenticios que son poco saludables y alteraciones en el sueño, que es lo que nos convoca en esta charla en particular. Entonces, además de este estrés y la ansiedad que nos genera la pandemia, hay otros factores que van a influir en la calidad y en la cantidad del sueño. Primero, el uso prolongado de pantallas. Con el cierre de los establecimientos educacionales y la mayoría de los niños está siguiendo su educación de forma online. Esto hace que las recomendaciones que tenemos habitualmente de limitar el uso de pantallas a menos de 1 hora, máximo 2 horas al día, queden un poco inaplicables en esta época, pero es importante hay algunas medidas que podemos tomar con respecto a esto que vamos a decir más adelante para tratar de disminuir los efectos que tienen este uso prolongado de pantalla. Además de la estimulación y de la cantidad de información a la que están expuestos los niños por el uso de las pantallas, también estos dispositivos generan una luz azul, de la que se ha hablado mucho últimamente. Y esta luz azul es importante ya que entra a través del ojo, por la retina, hacia la glándula pineal, que es una estructura a nivel cerebral que está involucrada en el ciclo sueño-vigilia, y esta luz azul va a inhibir la melatonina. Todo esto va a desencadenar que algunos procesos que tiene el organismo que se activan durante el sueño o durante la vigilia se van a ver alterados. Lo mismo pasa con la baja exposición a la luz natural, a la que nos vemos enfrentados ahora que estamos encerrados, y la pérdida del ciclo circadiano. Esto se refiere a que hay algunos procesos en nuestro organismo que están regulados por la luz del sol, que nos indica si estamos de día, este proceso es el que se va a producir, y durante la noche no vemos esta luz solar, entonces hay algunas otras funciones que descansan. Entonces, al no exponernos a esta luz natural, va a afectar dichos procesos. Además, durante esta pandemia y durante el confinamiento, vemos que los niveles de actividad física de los niños durante el día ha disminuido de manera dramática y esto va asociado al uso prolongado de las pantallas. Además, a esto se asocian hábitos alimenticios que pueden ser poco saludables, con comer a deshoras o alimentos que no son los más recomendados, y esto también va a influir en las alteraciones del sueño de los niños. ¿Y qué alteraciones son las que vemos? Bueno, primero la resistencia a la hora de dormir y a las siestas. Los niños frecuentemente en estos últimos meses han tenido llanto, pataletas, porque no quieren ir a acostarse y tampoco quieren dormir siesta. También insomnio propiamente tal, que nosotros como adultos ya estamos más familiarizados con el término, y también interrupciones del sueño en la noche. Aquí es importante recalcar que un niño duerma mal 1 o 2 noches es normal, ¿ya? No va a generar un trastorno de por sí, pero cuando esto se prolonga en el tiempo y se hace algo más sistemático, sí es algo que nos tiene que preocupar. Entonces, si bien es normal el aumento del insomnio asociado a periodos de estrés y ansiedad, llevar una buena higiene del sueño ayuda a mantener un ciclo más ordenado y eficiente. El dormir bien puede ayudarnos a sentir menos ansiedad, sin embargo, al forzarlo se puede generar el efecto contrario. Todas estas pataletas al irse a dormir, el que el niño no se duerma o que despierte durante la noche, va a generar un estrés en los padres, y este estrés o esta angustia la va a percibir el niño
y más va a tener estos trastornos del sueño, por lo tanto vamos a generar un círculo vicioso del que no va a ser tan fácil salir. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones y mantener ciertas rutinas, pero siempre con cierta flexibilidad. Cuando ponemos aquí metas muy rígidas, se genera este efecto contrario, vamos a generar más ansiedad y vamos a acentuar los problemas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a dormir mejor? Como nombré antes, mantener una buena higiene del sueño es fundamental. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de higiene del sueño? Este es un conjunto de medidas conductuales y ambientales que van a favorecer un buen dormir del niño. Como primera recomendación con respecto a esto, es que para dormir, para lograr un sueño adecuado, hay que disponer de un ambiente que sea adecuado para ello. La pieza en la que duerma el niño tiene que tener una temperatura agradable. Se dice que entre 19 a 22 grados, pero esto no tiene que ser tan preciso. Lo importante es que el niño no tenga frío ni tampoco esté sobreabrigado, ya que eso va a dificultar que se duerma y que mantenga el sueño. Además, hay que mantener niveles mínimos de ruido y luz para lograr un sueño lo más reparador posible. Y es en este punto que quiero hacer una acotación, y si bien no es específicamente del tema que estamos hablando, me parece importante recalcarlo, que es las normas del dormir seguro, que son principalmente para los niños menores de 1 año, pero en especial los menores de 6 meses, que son una serie de medidas que se toman para disminuir el riesgo de muerte súbita en estos pacientes, en estos niños. Y la principal de ellas es que los lactantes deben dormir boca arriba, no de lado, no boca abajo, siempre con la espalda apoyada y boca arriba. Que nada cubra la cabeza del lactante, ya que puede sufrir una sofocación. Por eso es importante sacar todos los juguetes, peluches que puedan encontrarse, las frazadas o sábanas, no es recomendable usarlas, sino un pijama que sea adecuado para mantener la temperatura del lactante sin problemas, sin añadir nada más a la cuna. Además hay que usar un colchón firme, que esté bien encajado en la cuna, que no vaya a favorecer que el niño ruede y con eso pueda ahogarse. No usar almohadas y, por supuesto, no dejar que nadie fume cerca del lactante. Volviendo al tema de los trastornos del sueño, como segunda recomendación, es importante seguir una rutina constante con acciones y horarios relativamente fijos, incluyendo el fin de semana. ¿A qué me refiero con esto? Idealmente tenemos que poner un horario límite donde el niño tiene que irse a dormir y también un horario para levantarse. Sabemos que es frecuente que el fin de semana uno duerme hasta más tarde, pero es ideal que este horario no varíe en más de 1 o 2 horas para mantener estos hábitos de forma más constante. Con una rutina, con acciones que preparen al niño para el momento de dormir. Por ejemplo, lo que se sugiere es que el niño tenga su cena, se bañe, se ponga el pijama, se lave los dientes, luego puede tener algún periodo de actividad relajante, como dice la segunda recomendación, como por ejemplo leer un cuento junto a los papás o escuchar algún tipo de música relajante, y después dormir. Entonces con esto vamos a crear cierta estructura para el niño, que él sabe los pasos que van a seguir y que finalmente van a terminar en el sueño, y con esto vamos a disminuir las pataletas y vamos a lograr que el niño duerma de mejor forma. En cuanto a las pantallas, ya sabemos que es difícil limitarlas durante el día, pero sí es fundamental que al menos 1 hora antes de dormir, o idealmente 2, el niño ya no tenga acceso a las pantallas, y con esto me refiero tanto a la televisión, al celular, tablet y a videojuegos. Cuando los usa durante el día, ideal usar algún filtro de luz azul para no provocar las alteraciones que mencionamos previamente. Y en el caso de los adolescentes que ya tienen un celular propio, apagar el celular, ya que el sonido que hacen o la vibración que generan al llegar los mensajes, sin duda alguna que va a interrumpir el sueño. También es importante evitar las comidas y bebidas estimulantes cerca de la hora de dormir. Por ejemplo, comer chocolate, bebidas azucaradas que los niños no deberían consumir, pero sabemos que algunos lo hacen. No hacerlo en horarios cerca de la hora de dormir.
no comer alimentos azucarados, ni tampoco comer muy tarde, ya que esto va a influir también en la calidad del sueño. ¿Y qué otras medidas podemos tomar durante el día? Primero, el ejercicio físico moderado y regular por la mañana es beneficioso para el sueño nocturno. Entonces, hacer ejercicio en la mañana, durante la tarde, noche, evitar el ejercicio intenso, sino más bien hacer actividades más relajantes y así lograr un mejor dormir. También importante la exposición solar y a la luz natural al menos 2 veces al día, todo esto dentro de lo posible. Sabemos que estamos en confinamiento, pero de ser posible exponer al niño a la luz solar para mejorar los ritmos circadianos y el ciclo sueño-vigilia. Y por supuesto tratar de evitar de forma excesiva las pantallas, tratar de jugar más con los niños y tratar de limitar su uso a las actividades académicas y limitar las horas de la forma como de entretención frente a las pantallas. Y recalcar que no aumentar la ansiedad de los padres ni del niño por seguir horarios y rutinas estrictas. Todo esto debe ser según la realidad que viva cada familia, cada niño, las condiciones en las que está su hogar y cómo se desenvuelve el resto de los habitantes de la casa. Y de acuerdo a esto vamos a poner algunos horarios y rutinas, pero con cierta flexibilidad para no aumentar la ansiedad y con esto tener un efecto contraproducente. Entonces, en resumen, les quería dejar este gráfico que ve todas las recomendaciones que dimos y decirles que los trastornos del sueño en pandemia en los niños son muy frecuentes. Estos tienen efectos negativos en los niños y la mayoría de ellos puede ser manejado con una buena higiene del sueño. Por lo tanto, los invito a revisar estas recomendaciones, a ponerlas en práctica y con ello mejorar la salud de los más pequeños. Muchas gracias.